debate de hoy fue por los $900.000 que se ganó este chico que viene a la Argentina y no sabían hoy. Dicen que la AFIP todavía está sacando cuentas a ver cuánto le tiene que cobrar. Si usted es presidente, ¿tendría que pagar ese chico impuestos o no? No, pobrecito, que disfrute el premio, por Dios. Basta. Pero... Basta de AFIP, basta de impuestos, basta. Estamos con Javier Milei. ¿Y sabe de qué estábamos hablando? Estábamos hablando, primero, de que él y Diego Giacomini una vez acá propusieron rescatar las LEVAC y después las LELIC, ¿no? Exactamente así. Y ahora no les dieron bola, el gobierno no le dio bola, y ahora aparece del otro lado en el debate electoral. Así es, exactamente. ¿Y cómo lo vivís? Bueno, en primer lugar me parece que las declaraciones de Alberto Fernández al respecto son muy desacertadas, al menos en lo económico, salvo que, digamos, políticamente esté apuntando a desestabilizar el gobierno. Ese es el primer punto. O sea, me parece desde lo técnico mal, porque implica un avance sobre los derechos de propiedad. Si vos te comprometiste a pagar algo y ahora no lo vas a pagar, o sea, vos estás violentando los derechos de propiedad. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la lógica de los bancos. O sea, si vos no llegaras a pagar las LELIC, podrías generar la quiebra de bancos. Básicamente, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que tiene en el activo, digamos, un banco? Tiene caja, ¿sí? Tiene efectivo para cuando la gente le pide los depósitos. Tiene las LELIC, que son estos títulos del Banco Central. Tiene bonos y créditos al sector privado. Entonces, si Alberto Fernández, digamos, está diciendo que no le va a pagar, ¿con qué le va a pagar los bancos al depositante? Dada esa situación, que te pueden hacer quebrar los bancos, lo que puede generar es una corrida bancaria. Es decir, el depositante, sabiendo que no va a cobrar, va a querer retirar sus depósitos antes, y cuando esa situación ocurra y los bancos necesiten rescatar las LELIC, no la van a poder rescatar, o si se hace con emisión monetaria generas una hiperinflación, o alternativamente terminas en un plan Bonex. Ahora, yo vi que Gerchunov, Pablo Gerchunov, el economista neorradical, que creo que es de la Universidad Torcuato Di Tella, él tuiteó, o alguien tuiteó con su nombre esta noche, de que esto fue medio planificado, que Clarín entró, pisó el palito, y dice, pisaron el palito y por eso se merecen otra ley de medios. Como que esto fuera parte de una estrategia electoral. Bueno, ese es un punto no menor. ¿Por qué? Porque la economía argentina tiene un fuerte desequilibrio monetario. A ver, entre base monetaria y LELIX, vos tenés pasivos monetarios hoy en el orden de 60.000 millones de dólares. Acá tu socio Giacomini dijo que las reservas... Las reservas netas son... 14.000. Sí, ponele 15.000 millones. Eso quiere decir que al tipo de cambio actual, digamos, si todos decidieran pasarse a dólares, o sea que hubiera un repudio generalizado y querés armar un ratio de conversión, el tipo de cambio tendría que ser 4 veces más alto. Y obviamente eso, digamos, tiene una contracara en una caída de la demanda de dinero que podría disparar una hiperinflación. Estamos jodidos, ¿eh? Claro, digo, ese es el problema. El problema es que la situación monetaria de Argentina es muy delicada. ¿Por qué? Porque vos tenés varios problemas operando en el plano monetario. Por un lado, la inflación remanente del año pasado. Es decir, lo que sucedió el año pasado, digamos, el exceso de oferta de dinero se generó básicamente, en primer lugar, por una caída en la demanda de dinero, luego de lo que fue el 28 de diciembre del 2017, cuando Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central. Después lo que tenés que también se emitió dinero, nunca se arregló el problema de las LEVAC, o sea, porque, digamos, sacaste las LEVAC y creaste el monstruo de las LELIC. Pateaste. Exactamente. Juego a la reelección y después resuelvo. Sí, claro, pero con un monstruo peor, porque ahora las LELIC están todas concentradas en el sistema financiero, hoy ya representan 80% de la base monetaria, que en una situación de corrida eso se te convertiría en emisión monetaria, más el sobrante monetario. Todos esos elementos te podrían multiplicar el nivel de precios por 6, es decir, una inflación del 500%. O sea, ese es el tamaño del desequilibrio monetario. Entonces, esta estrategia de Alberto Fernández también podría ser leída políticamente, en apostar a generar inestabilidad monetaria, generar una hiper para asegurarse el triunfo en las elecciones. Y una vez que tenés una economía absolutamente deprimida,
Digo, después viene un rebote y eso los podría llegar a eternizar en el poder. Escúchame, ¿Duhovne o Culfas? ¿Cuál economista te convence más? No me convence ninguno de los dos son espantosos. O sea, Duhovne es este camino de la nada misma, de la lentitud, digamos, de una situación donde el ajuste es tan lento que cada vez el peso de los intereses te va ganando al ajuste. A ver, fíjate esto. Argentina, para cumplir con su condición de solvencia intertemporal, necesita un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Sí. Si este año saliera todo como lo pactado por el gobierno de llegar al resultado primario nulo, ¿qué pasa? Eso se estaría logrando con licuación del gasto. ¿Qué significa eso? Que si vos limpiás el efecto licuación, el verdadero resultado es 1,5 puntos negativo. O sea, estamos a 5 puntos. ¿Sí? La verdad es que, mirá, es muy difícil que logremos el financiamiento de 35.000 millones de dólares del año que viene. Con un negativo. Y imagínate en el 2021. O sea que si no volamos por los aires en el default en el 2020, pasa en el 2021. Culfas, digo, es peor todavía. O sea, es muchísimo peor todavía. O sea, por ejemplo, Culfas, una de las cosas que dice es que esto se arregla aumentando el gasto público. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Que en realidad si vos aumentás el gasto público, eso lo que hace es incrementar el PBI. Al incrementar el PBI aumenta el empleo, aumenta la recaudación y el resultado fiscal mejora. Eso, para que te des una idea, en un libro de macroeconomía básica está en el capítulo 3, capítulo 4, que se llama multiplicador de presupuesto equilibrado. Cuando vos haces eso, el resultado fiscal siempre empeora. ¿Sabés quién dijo algo parecido a eso? ¿Quién? Prat Guy, otro impresentable, a Marcos Peña. Terminamos en el Fondo Monetario Internacional. ¿Te acordás? Claro, esa fue la tesis inicial del gradualismo. El gradualismo estaba montado sobre eso. Exacto. Y otro que también dijo eso, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Machinea de la Rúa. Mirá qué malas experiencias que tenemos con eso. Apelo a tu capacidad creativa. ¿Cómo se hace para bajar el gasto 4 puntos del PBI? Mirá, nosotros con Giacomini en el libro nuevo que se llama Libertad, 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 proponemos bajar 15 puntos el gasto público en términos de PBI en el consolidado. Es más, lo proponemos hacer en 2 etapas. En la primera etapa son casi 10 puntos del PBI y consta en eliminar de cuajo los subsidios económicos, redefiniendo los contratos, eliminar de cuajo la obra pública, llevando un sistema de iniciativa privada a la chilena, y eliminar de cuajo las transferencias discrecionales, tanto de nación a provincia como de provincia a municipio. Esos son casi 10 puntos. Eso te permite bajar la presión fiscal 5 puntos. Obviamente, por ejemplo, permitir el ajuste por inflación a las empresas, eliminar ganancia mínima y presunta, por ejemplo, hacer que el impuesto a las ganancias reinvertidas sea cero, es decir, bajar, digamos, las cargas sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos le quitás presión a la oferta y haces que el salario, digamos, no sea tan caro, vos no solo tenés incentivo a reinvertir, sino que además tenés incentivos para crecer y al mismo tiempo, ¿sí?, contratando mayor cantidad de mano de obra. ¿Y eso por qué es importante? Por lo siguiente, porque vos entonces ahora podrías aplicar en el Estado un programa de retiro voluntario. Entonces, los empleados públicos se irían con una indemnización y con trabajo. Con lo cual no se quedarían sin trabajo, pasarían a ser más productivos y dejarían de ser parásitos del Estado. Sí, otro temita. ¿Cómo ves vos este tema de el Banco Central que viene? ¿Cómo te imaginas el Banco Central 2020? ¿Vos te identificás con Sanleris, con Redrado, con Prat-Guy, con Caputo? Con ninguno. Ok. Son todos cómplices de un Banco Central que ha estafado al pueblo argentino. Para que te des una idea, antes de que existiera el Banco Central, la inflación en Argentina era 3% promedio anual. Y eso porque estábamos en un proceso de convergencia. Pensá que Argentina en 1895 no tenía Banco Central y era el país con el PBI per cápita más alto del mundo. En la primera parte del siglo XX, hasta 1935, no tenía Banco Central y estaba entre los 5 países más ricos del mundo. Después tuvimos Banco Central mixto, 10 años. Ese nos llevó la tasa de inflación al 6%. Después tuvimos Banco Central Nacional y Popular. Desde 1946 a 1991, que fue el repudio generalizado de la moneda, tuvimos una inflación promedio del 225% anual. Tuvimos
que quitarle 13-0 a la moneda. Destrozamos 5 signos monetarios, destrozamos tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Después vino la convertibilidad. 9% de inflación promedio, pero todo concentrado en el primer año y medio. Con lo cual, a partir de 1993, Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Y un dato no menor, en 1997 Argentina creció muchísimo con deflación. Pero la gente odia eso. Vos hablas de los 90 y nadie se acuerda de eso. Todo Bueno, los bueno 90. yo voy por una solución mucho más radicalizada. Con Diego nosotros directamente lo que estamos proponiendo es eliminar el Banco Central. Ir a un sistema de banca libre, ¿sí? O sea, con lo cual, para que vos tengas un sistema de banca libre y que no tenga corridas, tenés que redefinir el sistema financiero. Se llama banca Simon. Vos separás el almacén de valor, que es como si fuera una caja de seguridad, donde vos pones tu plata y pagás un fee anual, y si te gusta la tasa de interés, ¿viste el dicho que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa? Bueno, irás a los fondos comunes de inversión, que financian distintas inversiones, y ahí conseguirás tasa de interés. Entonces, si vos invertiste en un fondo malo y va a la quiebra, perdés vos, pero no pierde toda la sociedad. Ese es el primer punto. Una vez que vos haces eso, quitas todas las regulaciones del sistema financiero y entonces vas a un sistema de banca libre. Después, en ese proceso, largás la competencia de monedas. Desde mi punto de vista, también para Diego, a la luz de lo que ha sido la historia argentina, seguramente los argentinos van a elegir el dólar como moneda. Dada esa situación, vos vas a tomar los activos del Banco Central y con eso vas a redimir los pasivos, ya sea la base monetaria y ya sean los títulos, por ejemplo, el ELIX y cosas por el estilo. Y una vez que vos hiciste eso y desapareció el peso, lo llamamos a Bombita Rodríguez y con Lázari, con Mariano Fernández, con Giacomini, si vos querés venir, estás invitado. Vamos a poner una bomba en el Banco Central y lo vamos a hacer desaparecer. Y no vamos, ni siquiera lo queremos como un museo ni nada por el estilo. Vamos a dejar los escombros, ¿sí?, como muestra de una institución que tanto daño le hizo a la Argentina. Porque te explico algo. ¿Sabes que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un 0,58 de crecimiento? Si vos eso lo corregís en la historia argentina, hoy tendríamos el mismo PIB per cápita que Estados Unidos. Y además, todos estos que generaron tanta inflación siempre se llenaron la boca hablando de los más vulnerables, donde la inflación es un impuesto al pobre y le pega 25 veces más fuerte. Con lo cual, no solo que vamos a dejar de castigar a los más pobres, a los más vulnerables, sino que vamos a tener más crecimiento y te digo, con todos los dólares que tenemos abajo del colchón, vamos a tener una inyección monetaria y una expansión del crédito que puede llegar a hacer que la tasa de crecimiento de Argentina se acelere como nunca vista en la historia. Vos sabés que, Javier, eso que acabas de decir siempre es un tema. ¿Por qué no se tiene conciencia de que la inflación es lo peor que le puede pasar a la gente que no tiene dinero, a la gente que está en dificultades? Yo noto que en los políticos en general hay, pero una enorme subestimación y no asumen que la inflación que muchas veces provocan ellos es lo que está hundiendo y lo que provoca pobreza en Argentina. Bueno, eso tiene que ver de algunas malformaciones teóricas que tienen los economistas argentinos. Motivo por el cual con Diego, además decimos, Argentina no merece tener Banco Central, al margen de que no creemos en el Banco Central como institución en general. Vos fíjate, hay una encuesta que se hizo recientemente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, sobre el origen de la inflación. El 83%, ¿sabes qué contestó? Que no tenía nada que ver con la emisión monetaria. Por eso el otro día, digamos, lo de Kicillof, Virginia, Mike Tyson, Gallardo, lo noqueó a Axel el enclenque Kicillof cuando le dijo, pero Axel, si la inflación no es monetaria, ¿por qué entonces no eliminamos los impuestos y lo financiamos todo con emisión monetaria? ¿Y qué pasó? No pudo contestar, lleva más de una semana sin contestar. ¿Por qué? Porque le tiene que admitir que si hace eso genera una hiperinflación, entonces tiene que admitir que es un fenómeno monetario y quedó trapeando el piso. ¿Y dónde comenzó esa distorsión ideológica? Ustedes, los economistas, ¿qué les pasó? Bueno, yo creo que, esa es una pregunta muy interesante, porque el problema radica en que la universidad pública genera, digamos, una suerte de economistas entre keynesianos y marxistas. Todos les gusta el Estado, ¿sí? Es decir,
Las universidades públicas, igual que las instituciones de educación pública, se han convertido en centros de adoctrinamiento en favor de la religión del Estado. Entonces, claro, ¿por qué, digamos, o sea, la universidad pública genera keynesianos a mansalva? Porque, ¿qué es lo que hacía el keynesianismo? ¿Qué era lo que hizo Keynes en esa basura de libro que es la teoría general? Básicamente lo que le decía al político: usted gaste, derroche, que eso es bueno. Y si sale mal, y cuando aparecen las consecuencias negativas, tenemos a quien echarle la culpa, a los empresarios, a los trabajadores. Es decir, entonces, ¿qué pasa? En realidad, la teoría general es un panfleto escrito en favor de políticos mesiánicos, chorros y corruptos. Fíjate esto, ¿cuál sería el programa económico de un keynesiano? Hacer déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria. Perdóname, en la Argentina. Bien, es el programa fiscal, es el programa de Kicillof. Vos sabés que desde el año 1900 hasta el 2018, en esos 118 años, Argentina solamente tuvo superávit en 10. Es decir, con lo cual la política fiscal argentina se ha caracterizado por ser keynesiana. Por eso te digo, es la Argentina, claro. Olvídate del presente, viene de... Exacto, y fíjate esto, no solo eso, mira esto. También lo que vos tenés es que cuando pudimos nos financiamos con deuda. Somos el primer defolteador serial junto a Ecuador, y cuando termine esta historia, 2020, 2021, vamos a ser el máximo defolteador serial. Y lo otro, ¿cuál es la otra fuente que usamos? La emisión monetaria. Es decir, con lo cual le quitamos 13-0 a la moneda. Está claro, digamos, o sea, ¿y sabes quién es el negocio? ¿Sabes para quién es el negocio? ¿Para quién? Para los políticos. Ah. ¿Te lo puedo hacer con un ejemplo? Pero tenés que ser muy breve porque si no, además llegas tarde. Ok. Suponete que estamos en una economía que transamos con oro. Sí, Y yo descubro una fórmula para convertir el plástico en oro. sí. Sí, y lo hago perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo ingreso el plástico ese que convertí en oro y todo el mundo cree que es oro. ¿Qué pasa con el precio del oro en esa economía? Cae. Sí. Es decir, que vos necesitas mayores unidades de oro para comprar los mismos bienes. O sea, eso que Kicillof no entiende, que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? Yo entregué plástico y me estoy llevando oro. O sea que hay una redistribución del ingreso de todos los tenedores de oro, ¿hacia quién? Hacia mí, o sea, hacia el falsificador, donde la falsificación es absolutamente inmoral, es un robo, ¿no? ¿Y quién es el que mejor falsifica billetes? El que los hace igual, el Banco Central. ¿Quién se favorece? Los políticos chorros. Es decir, el Banco Central es un invento en favor de políticos chorros. ¿A quién votamos? Es para el presidente. Ser presidente, es ser presidente, es ser presidente. Quiero que comience a gobernar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Es para el presidente!